Hola, ¿qué tal? Bueno, ingresamos a la unidad número 4. Esta es la última unidad correspondiente a la asignatura didáctica de las matemáticas. La unidad número 4 dice lo siguiente: tendencias didácticas de la enseñanza de la matemática universitaria. Empezamos con el tema 1, que es algunas tendencias didácticas en educación matemática. Debido a la variada clasificación de modelos pedagógicos en la literatura académica, se buscaron lo que permitieran comprender de manera clara las prácticas pedagógicas de docentes de matemática. Tenemos 3 puntos en particular. El enfoque tradicional se presenta cuando el docente considera que solo hay una forma de desarrollar el trabajo en el aula. Enseñar se asume como explicar contenidos básicos a estudiantes mientras se definen significados y en algunas oportunidades se presentan ejemplos o demostraciones. Ya, listo, perdón. El docente se preocupa por desarrollar contenidos organizados secuencialmente y asume que es el conocimiento que el estudiante necesita de la disciplina de un determinado grado. En la mayor parte de la clase el profesor explica y el estudiante describe la información. Una gran cantidad de docentes sigue este modelo, pues afirma que es la única forma en que saben desarrollar su trabajo. Este modelo manifiesta en las prácticas docentes por diversas razones. Como los sistemas de organización y gestión académica de las instituciones educativas estancadas en los paradigmas fordistas y en los que la sociedad espera de las prácticas docentes. Sin embargo, la causa más frecuente es que los docentes repiten los modelos de clase de cuando eran estudiantes. La transmisión verbal de conocimiento es una práctica generalizada, lo que no implica que sea la mejor, pues en la mayoría de los casos no consigue un adecuado aprendizaje. De acuerdo con Portland, en 1995, algunos aspectos negativos de esta tendencia didáctica se pierde la motivación de los estudiantes al establecerse las temáticas de manera impositiva por parte del docente, se vende la idea de una matemática terminada, pues se plantean los contenidos como unidades de verdad. El profesor siempre culpa al estudiante por el fracaso de su aprendizaje. Sin embargo, no se da cuenta de sus propios errores, ya que la premisa es que si el profesor explica adecuadamente, el estudiante debe aprender adecuadamente. Los estudiantes tienden a preparar mecánicamente las evaluaciones, ya que casi siempre en ellas se busca que memoricen. Ese fue el enfoque tradicional. Ahora tenemos el enfoque tecnológico. Su prestación es superar el reduccionismo en los procesos didácticos y metodológicos presentados por el enfoque tradicional. Se destaca porque toda práctica educativa se realiza con una intencionalidad, o sea, el logro de unos objetivos. En cuanto al aprendizaje, Portland en 1995 plantea que sucede por un proceso de asimilación de conceptos con niveles crecientes de dificultad. Pretende hacer una evaluación objetiva del proceso de los aprendizajes del estudiante con el fin de determinar la recuperación de los aspectos no exitosos destacados en la prueba de diagnóstico inicial. También se realiza una prueba de diagnóstico final. Las pruebas objetivas se realizan con test de opción múltiple. Al igual que el enfoque tradicional, presenta algunas fallas. La idea de eficacia de convertirse en una obsesión eficientista, rígida y uniformizadora. Los objetivos se tornan rígidos si no se comprenden que deben ser replanteados según las necesidades e intereses de los estudiantes. La evaluación, al ser cerrada, favorece aprendizaje mecánico y genera problemas de rigidez en las prácticas, causadas por las secuencias de actividades cerradas y falta de motivación. Como tercer punto, tenemos las tendencias espontaneístas o activistas. Busca proporcionarse al estudiante de
de todo el centro para que pueda tomar decisiones sobre qué y cómo aprender en un ambiente agradable y natural, lo que le permite realmente interesarse al ser también un ente organizador. La labor del docente es de orientar o coordinar actividades de iniciativa del estudiante, mientras apoya la interacción y comunicación entre todos los estudiantes. Pero antes de todo, es un improvisador permanente sin tomar en ningún momento conductas calificadoras o sancionadoras. Como el estudiante es el eje del proceso de enseñanza-aprendizaje, se asume que este modelo está contrapuesto de los anteriores, donde el eje es el docente, lo cual pone de manifiesto uno de los problemas históricos de la educación. Los estudiantes mentalmente separan los significados académicos de los significados de la vida cotidiana. Algunas de las características propias del enfoque espontaneísta son: no existe una programación definida, ni contenidos claros y específicos, ni contempla negociación con los estudiantes de proyectos a trabajar, los cuales pueden ser orientados a todo el grupo a pequeños grupos. Se da especial importancia a las salidas de observación, actividades de consenso y comunicación. El plan de trabajo se adecua según los intereses de los estudiantes y periódicamente se realizan asambleas con el fin de discutir sobre la dinámica del aula. Como segundo punto tenemos una situación de cambio en la educación matemática. Los últimos 40 años han sido escenario de cambios muy profundos en la enseñanza de las matemáticas, por los esfuerzos que la comunidad internacional de expertos en educación matemática sigue realizando por encontrar moldes adecuados. Está claro que vivimos aún actualmente en una situación de experimentación y cambio. El movimiento de renovación de los años 60 y 70 hacia la matemática moderna trajo consigo una honda transformación de la enseñanza, tanto en su talante profundo como en los contenidos nuevos con él introducidos. Entre las principales características del movimiento y efectos por él producidos se pueden contar los siguientes. Se subrayaron las estructuras abstractas en diferentes áreas, especialmente en álgebra. Se pretendió profundizar en el rigor lógico de la comprensión, contraponiendo esta a los aspectos operativos y manipulativos. Esto último condujo de forma natural al énfasis en la fundamentación a través de las nociones iniciales de la teoría de conjuntos y en el cultivo del álgebra, donde el rigor es fácilmente alcanzable. La geometría elemental y la intuición espacial sufrió un gran detrimento. La geometría es en efecto mucho más difícil de fundamentar rigurosamente. Con respecto a las actividades fomentadas, la consecuencia natural fue el vaciamiento de problemas interesantes en los que la geometría elemental tanto abunda y su situación por ejercicios muy cercanos a la mera tautología y reconocimientos de nombres, que es en buena parte lo que el álgebra puede ofrecer a este nivel elemental. En los años 70 se empezó a percibir que muchos de los cambios introducidos no habían resultado muy acertados. Con la sustitución de la geometría por el álgebra, la matemática elemental se vació rápidamente de contenidos y de problemas interesantes. La patente carencia de intuición espacial fue otra de las desastrosas consecuencias del alejamiento de la geometría de nuestros programas, defecto que hoy se puede percibir muy claramente en las personas que realizaron su formación en aquellos años. Se puede decir que los inconvenientes surgidos con la introducción de la llamada matemática moderna superaron con mucho las cuestionables ventajas que se había pensado conseguir con el rigor en la fundamentación, la comprensión de las estructuras matemáticas, la modernidad y el acercamiento a la matemática contemporánea. Los años 70 y 80 presentaron una discusión en muchos casos vehemente y apasionada sobre los valores y contravalores de las tendencias que se iban haciendo paso y luego una búsqueda intensa de formas más adecuadas de afrontar los nuevos retos de la enseñanza matemática por parte de la comunidad matemática internacional. En la actualidad parece claro que en la comunidad matemática se va produciendo un cambio profundo, al menos en lo que a la valoración que en ella se hace de la educación matemática. En este aspecto muy significativo, que en la nueva clasificación de campos y materias, que en el año 2000
ha presentado la American Mathematical Association, o sea, la Sociedad Americana de Matemáticas, para su uso en las Matemáticas Review. Se ha introducido por primera vez un campo titulado Educación Matemática, con el mismo rango que, por ejemplo, tenía la geometría diferencial. Por otra parte, obvio, en los países más avanzados matemáticamente, el interés creciente de muchos matemáticos profesionales por los problemas que plantea actualmente la educación matemática en los diferentes niveles, incluido el nivel universitario. Estos artículos escritos muy recientemente por matemáticos prestigiosos, educación matemática figura un lugar prominente como uno de los que hay que considerar con prioridad, sin pretendernos tener un desarrollo sano de la comunidad matemática. Como tercer punto tenemos las tendencias generales actuales. Estos se diferencian en dos puntos importantes: la filosofía de la matemática y educación matemática, y los procesos del pensamiento matemático, el centro de la educación matemática. Bueno, hablamos de las tendencias generales actuales. Una consideración de fondo: ¿qué es la actividad matemática? La filosofía prevalente sobre lo que la actividad matemática representa tiene un fuerte influjo más efectivo, a veces que lo aparentan, sobre las actitudes profundas respecto de la enseñanza matemática. La reforma hacia la matemática moderna tuvo lugar en pleno auge de la corriente formalista. Bourbaki, en matemática, no es un aventurado pensar a priori en una relación causa-efecto, y de hecho algunas de las personas especialmente influyentes en el movimiento didáctico de los años 60, como Dieudonné, fueron importantes miembros del grupo Bourbaki en los últimos 20 años, especialmente a partir de la publicación de la tesis doctoral de Lakatos en 1976. Que se han producido cambios bastante profundos en el campo de las ideas acerca de lo que verdaderamente es el quehacer matemático. La actividad científica en general es una exploración de ciertas estructuras de la realidad, entendida en sentido amplio como realidad físico-mental. La actividad matemática se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que se prestan a modos peculiares de tratamiento que incluyen una simbolización adecuada que permite presentar eficazmente desde el punto de vista operativo las entidades que maneja. Tenemos el punto B, que sería una manipulación racional rigurosa, que compele el ascenso de aquellos que se adhieren a las convenciones iniciales de partida. El punto C, un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige, primero racional del modelo mental que se construye y luego se pretende de la realidad exterior modelada. La antigua definición de la matemática como ciencia del número y de la extensión no es incompatible en absoluto con la aquí propuesta, sino que corresponde a un estadio de la matemática en que el enfrentamiento con la realidad se había plasmado en dos aspectos fundamentales: la complejidad proveniente de la multiplicidad y la complejidad que produce el espacio. Entonces podemos decir que se enfrenta a la complejidad del símbolo, que es el álgebra, y la complejidad del cambio y la casualidad determinatista, que es el cálculo. La complejidad proveniente de la incertidumbre en la causalidad múltiple incontrolable, que es la probabilidad estadística, y la complejidad de la estructura formal del pensamiento, que es la lógica matemática. Ahora sí vamos a hablar de la filosofía de la matemática y educación matemática, que sería el punto 3.1. La filosofía de la matemática de la segunda mitad del siglo XX ha dejado de preocuparse tan insistentemente como en la primera mitad del siglo sobre los problemas de fundamentación de las matemáticas, especialmente tras los resultados de Gödel a comienzos de los años 30, para enfocar su atención en el carácter cuasi-empírico de la actividad matemática de Lakatos, así como los aspectos relativos de la historicidad e inmersión de las matemáticas en la cultura de la sociedad en la que se origina, considerando la matemática como un subsistema cultural con características en gran parte comunes a otros sistemas semejantes. Tales cambios en lo hondo del entender y del sentir mismo de los matemáticos sobre su propio quehacer vienen provocando de forma más o menos consciente fluctuaciones importantes en las consideraciones sobre lo que enseña matemática, que debe ser en sí,
Tenemos ahora los procesos del pensamiento matemático, el centro de la educación matemática. Una de las tendencias generales más difundidas hoy consiste en el hincapié en la transmisión de los procesos de pensamiento propio de la matemática, más bien que en la mera transferencia de contenido, pues la matemática es sobre todo saber hacer. Es una ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido. Por ello se concede una gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte colindantes con la psicología cognitiva, que se refieren a los procesos mentales de resoluciones de problemas. Por otra parte, existe la conciencia cada vez más acusada de la rapidez con la que, por razones muy diversas, se viene haciendo necesario traspasar la prioridad de la enseñanza de unos contenidos a otros. En la situación de transformación vertiginosa de la civilización en la que nos encontramos, es claro que los procesos verdaderamente eficaces del pensamiento, que no se vuelven obsoletos con tanta rapidez, es lo más valioso que podemos proporcionar a nuestros jóvenes. En nuestro mundo científico e intelectual tan rápidamente, mutamente, vale mucho más hacer acopio de procesos de pensamiento útiles que de contenidos que rápidamente se convierten en lo que Whitehead llamó ideas inertes. Ideas que forman un pesado lastre que no son capaces de combinarse con otras para formar constelaciones dinámicas capaces de abordar los problemas del presente. En esta dirección se encausan los intensos esfuerzos por transmitir estrategias heurísticas adecuadas para la resolución de problemas en general, por estimular la resolución autónoma de verdaderos problemas, más bien que la mera transmisión de recetas adecuadas en cada materia. Atención a los nuevos instrumentos proporcionados por los avances tecnológicos, la utilización de los programas de cálculo simbólico. La aparición de herramientas tan poderosas como la calculadora y el ordenador actuales están comenzando a influir y fuertemente en los intentos por orientar nuestra educación matemática primaria, secundaria y nivel superior de manera adecuada, que se aprovechen al máximo de tales instrumentos. Es claro que por diversas circunstancias, tales como el costo, la inercia, la novedad, la impreparación de docentes, hostilidad de algunos, aún no se ha logrado encontrar moldes plenamente satisfactorios. Este es uno de los retos importantes del momento presente. Ya desde ahora se puede presentir que nuestra forma de enseñanza y sus mismos contenidos tienen que experimentar drásticas reformas. El acento habrá que ponerlo también por esta razón, en la comprensión de los procesos matemáticos, más bien que en la ejecución de ciertas rutinas que en nuestra situación actual ocupan todavía gran parte de la energía de nuestros estudiantes, con el consiguiente sentimiento de esterilidad del tiempo que en ello emplean. Lo verdaderamente importante vendrá a ser su preparación para el diálogo inteligente con las herramientas que ya existen, de las que algunos ya disponen y otros van a disponer en un futuro que ya casi es presente. Una discusión en detalle de las posibles formas de proceder en lo que se refiere a la utilización de los programas de cálculo simbólico se puede ver en Vela Mayor. Los riesgos de la utilización del ordenador en la enseñanza han sido explorados en el artículo Riesgos, que aquí se puede ver. Atención a los nuevos instrumentos proporcionados por los avances tecnológicos, la utilización de Internet en la educación matemática. Internet es un instrumento muy versátil que admite diferentes usos matemáticos que ya se van aprendiendo a manejar adecuadamente. Una exposición de algunos de ellos relacionados con la información rica y variada que a través de la red se pueden proporcionar a los estudiantes, así como la interacción que facilita entre los miembros de la comunidad educativa, se puede encontrar en la exposición que se puede ver aquí. Conciencia de la importancia de la motivación. Una preocupación general que se observa en el ambiente conduce a la búsqueda de la motivación del estudiante desde un punto de vista más amplio, que no se limite al posible interés intrínseco de la matemática de sus aplicaciones, pues se trata de hacer patentes los impactos mutuos que la evolución de la cultura, la historia, los desarrollos de la sociedad, por una parte, y la matemática por otra, se han proporcionado. Cada vez más va siendo más patente la enorme importancia que los elementos afectivos que involucran a toda la persona puede tener incluso en la vida de la mente en su ocupación con la matemática. Es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de nuestros estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo totalmente destructivo de sus propias potenciales
pues en este campo, que es provocado en muchos casos por la inadecuada introducción por parte de sus docentes. Por eso se intenta también a través de diversos medios que los estudiantes perciban el sentimiento estético, el placer lúdico que la matemática es capaz de proporcionar a fin de involucrarnos en ella de un modo más hondamente personal y humano. En nuestro ambiente contemporáneo, con una fuerte tendencia hacia la deshumanización de la ciencia, a la despersonalización producida por nuestra cultura computarizada, es cada vez más necesario un saber humanizado en que el hombre y la máquina ocupen cada uno el lugar que le corresponde. La educación matemática adecuada puede contribuir eficazmente en esta importante tarea. Vamos a hablar del punto número 4, cambios en los principios metodológicos aconsejables. A la vista de estas tendencias generales apuntadas en la sección anterior, se pueden señalar unos cuantos principios metodológicos que podrían guiar apropiadamente nuestra enseñanza hacia la adquisición de los procesos típicos del pensamiento matemático, la inculturación a través del aprendizaje activo, el papel de la historia en la educación matemática. ¿Cómo debería tener lugar el proceso de aprendizaje matemático a cualquier nivel? De una forma semejante a la que el hombre ha seguido en su creación de las ideas matemáticas, de modo parecido al que el matemático activo utiliza al enfrentarse con el problema de matematización de la parcela de la realidad de la que se ocupa. Se trata, en primer lugar, de ponernos en contacto con la realidad matematizable que ha dado lugar a los conceptos matemáticos que queremos explorar con nuestros estudiantes. Para ello, deberíamos conocer a fondo el contexto histórico que enmarca estos conceptos adaptables. ¿Por qué razones la comunidad matemática se ocupó con ahínco en un cierto momento de este tema y lo hizo el verdadero centro de su exploración, tal vez por un periodo de siglos? Es extraordinariamente útil tratar de mirar la situación con la que ellos se enfrentaron con la mirada perpleja con la que se contemplan inicialmente. La visión del tema que se nos brinda en muchos de nuestros libros de texto se parece en demasiadas ocasiones a una novela policíaca que aparece ya destripada desde el principio por haber comenzado contando el final. Contada de otra forma más razonable podría ser verdaderamente apasionante. Normalmente la historia nos proporciona una magnífica guía para enmarcar los diferentes temas. Los problemas de los que han surgido los conceptos importantes de la materia nos da luces para entender la razón que ha conducido al hombre para ocuparse de ellos con interés. Si conocemos la evolución de las ideas de las que intentemos ocuparnos, sabremos perfectamente el lugar que ocupan las distintas consecuencias, aplicaciones interesantes de que ellas han podido surgir, la situación reciente de las teorías que ellas han derivado. Vamos a ver el siguiente punto, que es el punto número 5, que sería tendencia en los contenidos. Pica la garganta. Vamos a hablar sobre tendencia en los contenidos. Bueno. Las mismas tendencias generales apuntadas anteriormente sugieren de forma natural unas cuantas reformas en los contenidos de los programas, que con más o menos empuje y en algunos casos la forma experimental y tentativo se van introduciendo. ¿Un desplazamiento hacia la matemática discreta? Bueno, la matemática del siglo XIX y la del siglo XX ha sido predominante, pues la matemática del continuo en la que el análisis, por su potencia y repercusión en las aplicaciones técnicas, ha jugado un papel predominante. El advenimiento de los ordenadores, con su inmensa capacidad de cálculo, con su enorme rapidez, versatilidad, gran potencia de representación gráfica, posibilidades para la
modelización sin pasar por la formulación matemática de corte clásico, han abierto multitud de campos diversos con origen no ya en la física como los desarrollados en siglos anteriores, sino en muchas otras ciencias como la economía, las organizaciones, biología, cuyos problemas resultan opacos en parte de las enormes masas de información, que había que tratar hasta llegar a dar con las instituciones matemáticas valiosas que pudieran conducir a procesos de resolución de los difíciles problemas propuestos en estos campos. Por otra parte, el acento en los algoritmos discretos usados en las ciencias de la computación, en la informática, así como en la modelización de diversos fenómenos mediante el ordenador, ha dado lugar a un traslado de énfasis en la matemática actual hacia la matemática discreta. Ciertas porciones de ellas son suficientemente elementales como para formar parte con éxito de un programa inicial de matemática. La combinatoria clásica, así como los aspectos modernos de ella, tales como la teoría de grafos o la geometría combinatoria, podrían ser considerados como candidatos adecuados. La teoría elemental de números, que nunca llegó a desaparecer de los programas en algunos países, podría ser otro. Se han realizado intentos por introducir estos elementos y otros semejantes pertenecientes a la matemática discreta en la enseñanza matemática inicial. Sucede que esto parece ser solo posible a expensas de otras porciones de la matemática con más raigambre, de las que no se ve bien cómo se puede prescindir, aunque parece bastante obvio que el sabor de la matemática del futuro será bastante diferente del actual por razón de la presencia del ordenador. Aún no se ve bien claro cómo esto va a plasmarse en los contenidos de la enseñanza primaria y secundaria y por ende en la educación superior. Impactos en los contenidos de los métodos modernos del cálculo. Hace no mucho tiempo era frecuente en nuestras escuelas elementales dedicar una gran energía y largo tiempo a rutinas tales como la división de un número de 6 cifras o de otro de 4, o la extracción a mano de la raíz cuadrada de un número de 6 cifras o 3 cifras decimales exactas. O en cursos superiores, el manejo con destreza y rapidez de las tablas de logaritmos, con su intrincado laberinto de interpolaciones. Hoy la presencia de la calculadora de bolsillo ha conseguido que casi todos estos se encuentren en el mismo tiempo y están mejor empleados en otros menesteres. Tales operaciones son muy interesantes como algoritmos inteligentes profundos que con destrezas rutinarias son superfluos. En la actualidad, en nuestra segunda enseñanza, así como en los primeros años de nuestra enseñanza universitaria, dedicamos gran energía y largo tiempo a fin de que nuestros estudiantes adquieran destreza y agilidad en el cálculo de derivadas, antiderivadas, resolución de sistemas lineales, multiplicación de matrices, representación gráfica de funciones, cálculo de la desviación típica, destrezas todas ellas que están incorporadas con muchas más y más sofisticadas en nuestros actuales programas de cálculo simbólico. Siendo así las cosas, es claro que nuestra enseñanza de cálculo, del álgebra, de la probabilidad y la estadística, ha de transcurrir en el futuro por otros senderos distintos de los que hoy seguimos. Habrá que poner el acento en la comprensión e interpretación de lo que se está haciendo, pero será superflua la energía dedicada a adquirir agilidad en las rutinas que la máquina realizada con mucha mayor rapidez y seguridad en la propagación de nuestra enseñanza. Habremos de preguntarnos constantemente dónde vale la pena que apliquemos nuestro esfuerzo inteligente y cuáles son las rutinas que podemos confiar a nuestras máquinas. El progreso de la inteligencia humana consiste en ir invirtiendo en rutinarias aquellas operaciones que en un principio han representado un verdadero desafío para nuestra mente. Y si es posible entregar la realización de tales rutinas a nuestras máquinas. Con ello podemos liberar lo mejor de nuestra capacidad mental a la resolución de los problemas que todavía son demasiado profundos para las herramientas de que disponemos. No temamos de tales problemas que vayan escaseando. Por último, el sexto punto, desiderata. A continuación quisiera presentar muy someramente unas pocas sugerencias sobre algunos proyectos a los que, en mi opinión, nuestra comunidad matemática podría y debería hacer una particularidad atención hacia una recuperación de la capacidad del quehacer matemático para el estímulo de valores éticos. La matemática de hoy
la que fue iniciada en el siglo VI a.C. por los pitagóricos y ha llevado a nuestra ciencia y a nuestra cultura occidental a cimas tan altas, surgió en el seno de lo que con razón llamó Van der Waver comunidad científica y hermandad religiosa. Durante muchos siglos se mantuvo vigente la importancia del pitagorismo, impregnando nuestra cultura con muchos de sus aspectos profundamente éticos. Pienso que hoy día hemos convertido en buena parte de nuestra ciencia en una pura técnica, que somos suficientemente conscientes de las posibilidades del quehacer matemático en todos los niveles de estimular los valores éticos. En mi opinión, sería necesario que los matemáticos tratáramos de imbuirnos y de impregnar a otros, especialmente a los más jóvenes, de estos valores sin los que nuestra civilización no puede perdurar. Sobre estos aspectos he presentado mis propias reflexiones más largamente en diferentes ocasiones. Atención a la investigación en educación matemática. Como hemos tenido ocasión de ver, la educación matemática es una actividad interdisciplinar extraordinariamente compleja que ha de abarcar saberes relativos a las ciencias matemáticas y a otras ciencias básicas que hacen uso de ella, a la psicología, a las ciencias de la educación. Solo en tiempos muy recientes se ha ido consolidando como un campo con tareas de investigación propias, difíciles y de repercusiones profundas en su vertiente práctica. Se puede afirmar que en el sistema universitario un tanto inerte de nuestro país, la educación matemática aún no ha llegado a encontrar una situación adecuada por muy diversos motivos, a pesar de que ya van formándose grupos de trabajo en los que se producen resultados importantes. A mi parecer es muy necesario, por lo que la sociedad le va en ello, que se formen a nuestras universidades buenos equipos de investigación en educación matemática, que ayuden a resolver los muchos problemas que se presenten en el camino para una enseñanza matemática más eficaz. Atención a la educación matemática de la sociedad. La popularización de la matemática. La sociedad española se encuentra por tradición de siglos con una cultura fuertemente escorada hacia sus componentes humanísticas. En España, cultura parece ser sinónimo de literatura, pintura y música. Muchas de nuestras personas ilustradas no tienen empacho alguno en confesar abiertamente su profundidad ignorancia respecto de los elementos más básicos de la matemática y de la ciencia, y hasta parecen jactarse de ellos sin pensar ninguno. Las páginas de la mayor parte de nuestros periódicos aún no se ha percatado de que la ciencia, y en particular las matemáticas, constituyen ya en nuestro día uno de los pilares básicos de la cultura humana. Es más, parece claro que como afirma Whitehead, si la civilización continúa avanzando, en los próximos 2000 años la novedad predominante en el pensamiento humano será el señorío de la intelección matemática. Sería muy deseable que todos los miembros de la comunidad matemática y científica nos esforzáramos muy intensamente por hacer patente ante la sociedad la presencia influyente de la matemática y de la ciencia en la cultura. Una sociedad con el conocimiento cabal de lo que la ciencia representa para su desarrollo se hará colectiva, más sensible ante los problemas que la educación de los más jóvenes en este sentido presenta. En la comunidad matemática internacional se viene prestando recientemente una gran atención a los medios convenientes para lograr abrir los ojos de amplios sectores de la sociedad hacia los beneficios de todos los órdenes que puede reportar una cultura que integre del modo de vida de la ciencia y de la matemática. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Espero que sea de mucha utilidad a la hora de la realización de sus trabajos, de sus actividades y de sus talleres. Gracias. Espero que escuchen estos videos, esta información, que ya les digo va a ser necesaria para la realización de tareas de todas sus actividades. Suerte a todos.